Para continuar con el entendimiento de los vectores, vamos ahora a ver una serie de reglas que componen la aritmética vectorial. Y entre ellas vamos a comenzar con la definición de la igualdad de dos vectores. Al igual que con dos números escalares, serían iguales si tuvieran la misma magnitud. En este caso los vectores, recordemos, tienen dirección y magnitud en principio, lo cual se define como tal la igualdad de estas dos entidades solo si tienen la misma magnitud y apuntan en la misma dirección. Esto significa que si tengo estos dos vectores, por ejemplo, este vector y este otro vector, serán el mismo si apuntan en la misma dirección y tienen la misma magnitud. Es por ello que podemos decir que si, por ejemplo, este es el vector A, este es el vector A y este es un vector B, pues entonces A, en este caso, va a ser igual al vector B. ¿Sí? Geométricamente se cumple porque tienen esta misma magnitud y apuntan en la misma dirección. Si este es un vector C, por ejemplo, pues también sería igual al vector A y al vector B. Entonces serían iguales los tres entre sí. Entonces, si nos dice que tienen la misma magnitud, para obtener la magnitud de un vector, en principio, al menos la notación es que se utiliza este símbolo de valor absoluto. Eso significa magnitud. Esto es A igual a B. Por supuesto van a ser iguales sus magnitudes. Es a lo que me refiero aquí. Por supuesto también para C. Y el ángulo de A, es decir, z subíndice A, va a ser igual al ángulo que tenga el vector B. De esa forma van a ser iguales los vectores A y B. También aplica para el vector C. Bien, para sumar dos vectores, si un vector B se suma al vector A, el vector resultante R es el vector que corre desde la cola de A hasta la punta de B. Al menos geométricamente, esto significa, como lo vemos aquí, si este es el vector A, al cual le estamos añadiendo el vector B, en este caso voy a llamar este como el vector B, pues el vector resultante va a ser el que corre desde el extremo inferior de A hasta el extremo superior de B, es decir, desde la punta hasta la cola de ambos vectores. Eso quiere decir que este vector R siempre va a tener la magnitud que tenga este valor de haber sumado A con B. Y por supuesto existe una regla que es de conmutatividad, la cual no importa si yo sumo primero A o sumo primero B, y se demuestra bien fácilmente de forma gráfica, de tal forma que si yo tengo aquí A y yo le sumo B, pues voy a obtener el mismo valor. Si corre desde el principio hasta el final, pues voy a llegar al mismo punto, sin importar cómo yo esté sumando los valores de los vectores. Entonces, de ese mismo modo tenemos esta conmutatividad, que a grandes rasgos significa que A más B es igual a B más A. ¿Ok? Bien, el negativo de un vector, al menos de un vector A, se define como el vector que al ser sumado con A da 0, es decir, apunta en la dirección opuesta. Esto significa que si este es mi vector A y este es mi vector menos A, si yo lo sumo, es decir, A menos A, pues esto me va a dar igual a 0. ¿Qué es 0? Bueno,
Si hacemos la suma de vectores, 0 sería el vector que no tiene ninguna magnitud. Obviamente no apunta a ninguna dirección. El vector 0 pues simplemente es un vector que no tiene ningún movimiento, es decir, no hay nada a grandes rasgos. Es decir, si yo sumo estos dos y trato de hacer la suma del vector resultante, pues voy a encontrar que si voy desde la punta a la cola de los dos vectores, pues voy a llegar exactamente al mismo punto. Ok. La sustracción de vectores se define a través de la operación a menos b y está dada por la suma del vector menos b al vector a. Es decir, aquí si tenemos este vector a y si suponemos que este es un vector b, pues le sacamos el negativo a b, es decir, queremos hacer a menos b, a b lo hacemos negativo, es decir, va a apuntar en dirección opuesta. Esto es menos b en dirección opuesta y vamos a tener un vector resultante. Este vector resultante r es aquel que va a ir desde la punta de desde la cola de a hasta la punta de b, en este caso de menos b, porque es como hacer una suma, simplemente le cambiamos el signo al vector b y obtenemos este vector resultante que nos resulta de esta suma de a menos b. Y por último, la multiplicación de un vector por un escalar. Si aquí tenemos, por ejemplo, un vector a y lo multiplicamos por 2, es decir, si multiplicamos el vector a por una cantidad escalar m, por ejemplo por 2, pues vamos a tener el valor de 2 por a, pues simplemente es un vector que apunta exactamente en la misma dirección que a, pero tiene 2 veces su magnitud, es decir, aquí tiene el doble de su largo. Si lo multiplicamos por un medio, es decir, un medio de a también es válido, pues tendrá la mitad de su magnitud original. Y así sucesivamente podemos multiplicarlo por cualquier valor escalar, un valor escalar m cualquiera, y pues simplemente vamos a estar de algún modo escalando el vector original.